el inicio de los seminarios talleres donde nos van a socializar un poquito más de los gráficos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a invitar, voy a ver el archivo de los grupos, ¿sí? Ya, el tema 1 y el tema 2, ¿no es cierto? Y los dos tienen que ver con gráficos, ¿no? Los dos tienen que ver con gráficos. Pero de acuerdo, llamémosles al orden de los temas, ¿sí? Vamos a escuchar al primer tema, gráficos estadísticos, formado por Carrillo Canales, Vania, Imán Tapia, Diana, Izquierdo Lazo y Pacheco Apolo. Luego de ahí vamos a invitar al tema número 2, que también tiene que ver con gráficos estadísticos. Específicamente en dos de ellos nos hemos fijado, que es en el de tallos u hojas y en el de cajas o bigotes, ¿ya? Bravo, Huaraca Herrera, Carrillo Salazar. Eso está programado, ¿ya? ¿Me han escuchado? Y está la socialización de sus resúmenes del tema número 1. A ver, tema número 1, grupo número 1, cualquiera, en el modo y forma como lo han preparado, estamos escuchando. Las sales de ustedes. Buen día, docente, gracias. Mi compañera va a pasar a presentar. Ya estamos viendo ya su diapositiva, sí, ya lo estamos mirando, sí. Ok, ¿se me ve? No. Sí, sí, está clarito. Ah, ya. Y también estamos mirándote a ti también, ¿ya? Muy bien. Okay. Pueden iniciar en la forma y modo que lo han preparado, ¿ya? Okay. Tenga muy buen día, docente Walter Castañeda Guzmán y compañeros en sala presente. El grupo que está conformado por Carrillo Canales, Vania Stephanie, Imán Tapia, Diana Carolina, Pacheco Polo, Ashley Yarek y quien les habla, Izquierdo Lazo de María Fe, les vamos a hablar sobre los gráficos estadísticos, sobre las características, sobre los tipos y les vamos a presentar un caso de este. Con respecto a la definición sobre los gráficos estadísticos, en estadística denominamos gráficos a aquellas imágenes que combinando la utilización de sombreado, colores, puntos, líneas, símbolos, números, texto y un sistema de referencia llamada coordenadas. Esto nos permite presentar información cuantitativa. Información que sea quien sea que le llegue a las manos, sea de quien sea la información, puede ser de manera muy entendible y muy accesible para cualquiera. La utilidad de estos gráficos es doble, ya que pueden servir no solo como sustituto a las tablas, sino que también constituyen por sí mismos una poderosa herramienta para el análisis de los datos, siendo en ocasiones el medio más efectivo, no solo para describir y resumir la información, sino también para analizarla. En lo personal, un ejemplo muy claro sobre los gráficos estadísticos es en una junta directiva, donde mayormente se utilizan los gráficos de líneas, haciendo un seguimiento más detallado sobre los ingresos, sobre las ventas de la empresa, según en lo que se basa, ¿no? Siguiente. En los objetivos de los gráficos estadísticos tenemos varios puntos. Uno de ellos es representar los datos mediante un dibujo, sea gráfico de barras, sea gráfico de líneas, de tal manera que el lector pueda percibir fácilmente las características esenciales de una distribución de frecuencias, comparar una distribución con otra. Asimismo, deben ser consideradas como una ayuda visual para describir la información. Como se lo expliqué, en lo personal yo creo que el gráfico más entendible es el gráfico de líneas, ya que este hace un seguimiento detallado. Como le expliqué,
sobre en las juntas directivas, podemos ver en la segunda imagen es el gráfico de líneas, donde podemos poner como ejemplo que en las líneas rojas se basa en las ventas de vehículos pequeños. En las líneas azules se puede decir que son vehículos motorizados, motos lineales, motocar, motonetas. Y en lo que son las líneas verdes podemos poner de ejemplo que son venta de camiones en una sucursal. Bueno, para hacer un seguimiento detallado puede ser de mes a mes o más específico puede ser de semana a semana, donde se puede analizar en las ventas, puede decir en la semana 5 hubo una disminución. ¿Por qué? Porque hubieron menos ventas, porque hubieron ofertas en otras sucursales. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos poner ofertas, podemos poner bonos o así hacer kits de vehículos donde nosotros podemos regalar a los clientes, atrayendo así más clientes y poder hacer un aumento de nuestras ventas. ¿No? Mediante la visualización de datos que permiten representar de manera accesible información compleja. Estos consiguen presentar la información al usuario o lector de manera clara y precisa, facilitando la comparación y la comprensión de la evolución de distintas variables. Como les sigo diciendo sobre el ejemplo de las juntas directivas, si este presenta un crecimiento, puede publicar en los gráficos de líneas, me baso en esto, en los gráficos de líneas, donde una persona que quiere comprar acciones ve el crecimiento de esta empresa por medio de una publicación y se reúne con las personas que quieren comprar acciones y dice, mira, esta empresa está creciendo, vamos a invertir, vamos a comprar acciones. ¿Por qué? Porque la información está clara, está precisa de los ingresos que se vienen incrementando en la empresa. Ok, y permiten adaptarse al nivel del público al que van dirigido, como se lo expliqué, convirtiéndolos en una vía de gran utilidad para ofrecer información clara a cualquier persona, desde los lectores de periódicos y revistas hasta los mismos estudiantes, docentes, divulgadores científicos o directivos de compañías que desean mostrar el avance de su negocio, como se los mencioné anteriormente. A continuación le doy pase a mi compañera que les va a explicar sobre las características de estos gráficos estadísticos. Esa es toda mi participación. Ya, buenos días. Siguiendo con las características de gráficos estadísticos, tenemos que para que un gráfico esté detallado, o sea, correctamente, sea más que todo un buen gráfico, tiene que tener algunas características. Una de ellas sería capta la atención del lector. Como me dijo mi compañera anteriormente, debe ser diseñado para una reproducción fácil, económica, que tiene que, estar centrado en la página o en el espacio que ocupe. Esto más allá para llamar la atención del lector, del observador. Tenemos que presentar la información de forma sencilla, clara y precisa. Más que todo, debe incluir pocas series de datos, más que todo para hacerlo fácil de interpretar, diciendo así, simple. Tenemos que no induce error. Tenemos que reúnen los datos, ya sea un ejemplo que tenemos que un gráfico de líneas en lugar de muchos gráficos circulares. Más que todo, un gráfico estadístico tiene que ser cómodo de leer. Puede leerse sin necesidad de mover o girar la hoja. Más que todo también para que esté adecuado al tipo de información que presenta. Debe tener comunicación, buena comunicabilidad. En otras palabras, pues tiene que ser sencillo de utilizar y de identificar. Facilita la comparación de datos y destaca las tendencias y las diferencias. Las representaciones gráficas nos permiten conocer, más que todo, analizar y comparar visualmente y rápidamente datos sobre la evolución de una o varias magnitudes a lo largo del tiempo en uno o pues distintos lugares. Por último, tenemos que ilustra el mensaje, tema o trama del texto al que acompaña. Cabe recalcar que un gráfico estadístico no siempre es la mejor herramienta más apropiada para presentar la información estadística, porque a veces hay un texto o tabla de datos puede proporcionar una mejor explicación al público, permitiendo así el ahorro de tiempo y esfuerzo de las personas, del lector. Para reconsiderarse el uso de gráficos estadísticos, tienen que ser muy dispersos o tienen que tener muy pocos valores o muchos valores y también que tienen que guardar poca o ninguna variación.
Le doy pase a mi compañera. Buenos días, profesor. ¿Sí me logran ver y escuchar? Sí, compañera. Sí, se te ve. Y compañera. Sí. Y compañera. Ya, gracias. Yo les voy a hablar acerca de los tipos de gráficos. Bueno, hay varios en realidad, pero en esta ocasión hemos considerado 5. El primero es el de barras. El gráfico de barras es una representación gráfica en un eje cartesiano de las frecuencias de una variable cualitativa o discreta. En uno de los ejes se posicionan las distintas categorías o modalidades de la variable cualitativa o discreta. Y en el otro eje, se posiciona el valor o frecuencia de cada categoría en una determinada escala. Hablando matemáticamente, acá pueden ver este ejemplo acá abajo, esta imagen en el gráfico de barras. En el eje horizontal, que es en el eje de las X, es aquí donde se va a posicionar lo que son las modalidades, ¿no? De lo que se va a hablar. Y en el eje vertical, que es el eje de las Y, es donde se van a posicionar el valor, las frecuencias de las categorías que se van a hablar. En las escalas, aquí las escalas son este color negro, el azul, el amarillo y el rojo. Estos gráficos también se pueden medir de forma, en modo a la orientación. Por ejemplo, en la orientación vertical, las categorías están situadas en el eje horizontal y las barras de frecuencia crecen verticalmente. Y en la orientación horizontal, las categorías se sitúan en el eje vertical y las barras crecen horizontalmente. Y estas suelen usarse cuando hay muchas categorías o sus nombres son demasiado largos. También resaltar que las categorías pueden ordenarse analfabéticamente para así facilitar su búsqueda o también por sus frecuencias, para así facilitar la comparación de los datos. Otro gráfico también que hemos considerado es el histograma, que muestra la forma de los valores o la distribución de una variable continua. ¿Para qué se usan los histogramas? Los histogramas son muy importantes porque nos ayudan a ver el centro, la extensión y la forma de un conjunto de datos. Asimismo, también se puede usar como herramienta visual para comprobar su normalidad. En el eje horizontal de los histogramas se muestran los valores de datos, con cada barra correspondiendo a un rango de valores. Y en el eje vertical muestran cuántos puntos o qué miden los puntos de datos de los mismos valores en el rango de cada barra. Voy a hablarles acerca de una pequeña diferencia entre diagrama de barras e histogramas. La diferencia son en los tipos de datos que se representan. En los histogramas se usan datos continuos y en los diagramas de barras se usan datos categóricos o nominales. También es que los histogramas no tienen espacio entre barras, en cambio el gráfico de barras sí presentan espacio. Barras se presentan en cantidad de valores que se dan en un rango específico en el eje horizontal, en este caso son los histogramas, y los diagramas tienen espacio entre las barras, y estas barras representan los valores de medida de cada categoría. El gráfico de líneas que lo habló, también puso un ejemplo mi compañera María Fe, es un gráfico que muestran cambios a lo largo del tiempo de una variable continua. También se llaman gráficos lineales, diagramas de tendencias, gráficos de ejecución o diagramas de series de tiempo. En el eje X se mide el tiempo y en el eje Y se representa o se mide la variable continua. Como ya le explicó María Fe, es un gráfico que va como que de menos a más, ¿no? Se pueden representar distintas categorías, como ella ya lo especificó en un ejemplo claro, que creo que sí se ha entendido. En el gráfico de sectores, el gráfico de sectores es uno de los gráficos más fáciles o sencillos de representar.
bueno, es una representación también gráfica, pero en este caso de forma circular, de las frecuencias relativas de una variable cualitativa o discreta, que permite de una manera sencilla y rápido su comparación. Este es un tipo de gráfico ideal para representar porcentajes. El círculo de este gráfico representa la totalidad de lo que se quiere observar y cada porción, que son llamadas sectores, representan la proporción de cada categoría de la variable. Y bueno, como les dije, suele expresarse en porcentajes. Por último, tenemos pictograma. El pictograma se trata de un gráfico donde se sustituyen los elementos abstractos, como las barras, por dibujos relativos a la temática de lo que se está graficando. Pero debemos de tener en cuenta que su tamaño debe ser proporcional a la frecuencia que representen para una mayor claridad. En pocas palabras, es un gráfico que se presenta mediante figuras o símbolos de las frecuencias de una variable cualitativa o discreta. Al igual que los gráficos de barras, suelen usarse para comparar magnitudes o ver la evolución en el tiempo de una categoría concreta. Bueno, esa ha sido mi exposición. Ahora sí le toca a Diana, que nos va a explicar acerca del caso, uno de los casos. Gracias, compañera. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Ya, buenos días, docente. Buenos días, compañeros. Para una mayor comprensión hemos visto por conveniente hacer lo que es un caso práctico. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, que en una academia de deportes hay distintos juegos, como son el baloncesto, el fútbol, voleibol, tenis y natación. Vamos a ver que hay varones, mujeres y también sus edades, ¿no? En baloncesto tenemos lo que son 27 varones, 15 mujeres y de una edad de 27 años. Es una edad estable. En lo que es el fútbol, tenemos varones 25, mujeres que son menos, por supuesto, son 5, y de la edad de 25 años. En lo que es el vóley, tenemos varones 15, hay una igualdad por lo visto, mujeres también tenemos 15, y pues de la edad de 20 años. En el tenis tenemos 6 varones y 9 mujeres, también de la edad de 20 años, y en natación solamente contamos con 3 varones y 3 mujeres de la edad de 18 años. La siguiente, por favor. En lo que es el género masculino, viendo los porcentajes, ¿no? Vemos que tenemos un 35% en lo que juegan baloncesto y en los que juegan fútbol tenemos un 32%. En lo que es el vóley va bajando. Es un deporte menos jugado, que es en este caso, en esta academia que lo hemos visto por conveniente, hay un 19%. En el tenis tenemos un 7% y en natación solamente contamos con un 3%. Esto quiere decir pues que de todos los deportes que en la academia se está brindando, el más jugado y el más beneficioso y el cual se obtienen más ventajas son el baloncesto, y del que menos se puede recaudar fondos o del que menos se puede decir que hay menos personas inscritas es el de natación. Y viéndolo por el lado de la empresa, pues no es conveniente porque no hay muchas inscripciones para natación, no hay muchos ingresos, y yo creo que estoy segura, se debería implementar más inscripciones, más vacantes para el baloncesto, para que de esta manera la empresa pueda surgir y pueda tener más ingresos. Gracias, docente.
Muy bien, parece que el grupo ya concluyó, ¿sí? Su resumen, su consolidado, ya lo socializó. Si hubiera alguna consulta, alguna inquietud, alguna duda a la sala, pueden hacerlo en este momento. Muy bien, escuchamos. Muy bien. Muy bien. ¿Qué dice el grupo? No la persona, sino el grupo. Compañero, ¿puedes compartir dónde están los tipos de gráficos? Docente, con respecto a los tipos de gráficos, le puedo explicar sobre dos porque son los que yo más he entendido de todos los tipos. Es en el gráfico de barras, donde un ejemplo claro es el que ha hecho mi compañera en el caso práctico, donde se puede hacer con mayor entendimiento como son diferentes puntos, diferentes tipos de deportes. Se puede utilizar el gráfico de barras porque así se entiende mejor la información. Se habla en un porcentual dependiendo de cada deporte practicado. Y en el gráfico de líneas lo expliqué lo utiliza mayormente las juntas directivas, haciendo un análisis específico del seguimiento de cada venta o de cada rubro, por así decirlo. Con respecto al histograma y el pictograma, docente, no tengo ejemplos para que mi compañero pueda entender en qué caso se puede utilizar. Muy bien. En parte yo le entendía, la consulta es, claro, él decía en qué áreas, ¿no? Pero la estadística se utiliza en todas las áreas. Específicamente, los gráficos, igual manera, llamémosles, porque es parte de la estadística. Lo que pasa es que hay que saber definir en cualquiera de las áreas con qué tipo de representación es la que voy a hacer, sabiendo de que por lo menos ustedes nos han dado varias, ¿no es cierto? Porque no todas las representaciones se debería hacer, pues, ¿no? Basta una que es la más adecuada, como dijeron ustedes, la más sencilla, la que sea más, mejor visualizada los datos, etc. Entonces, para eso tendríamos que haberle dado qué características debe tener esos datos para yo hacer una representación. Más o menos por ahí iba la respuesta, pero le he visto de que ustedes sí lo han dicho ahí, o sea, yo le he leído en sus resúmenes que está ahí. No sé si pueden nuevamente mostrar ahí, sí. Mostrar los tipos de gráficos, esa diapositiva, ahí está, ¿no? Solamente para muestra nada más. Por ejemplo, dice la primera, de barras, dice, es una representación gráfica en un eje cartesiano de las frecuencias, dice. Ahí dice, de una variable cualitativa o discreta. Entonces, ¿cuándo debo hacer un gráfico de barras? En cualquier área que trabajes, siempre y cuando tu representación lo hagas con datos cualitativos discretos, como la ves. Eso es lo que dice. Clarísimo lo dicen en sus resúmenes ustedes. Entonces, ese tipo de resúmenes son las que yo también, de alguna manera, se hacía las recomendaciones. ¿Se acuerdan que yo pasé un poquito por ahí de algunos gráficos? Entonces, pues, así es lo que dicen algunos autores, ¿no es cierto? Por ahí va la idea. También algo hablaron de los histogramas y también, a ver, una más. El histograma dice, por ejemplo, dice, muestra la forma de los valores o la distribución de una variable, ahí dice, o la distribución de una variable continua.
Entonces, el histograma son para representar datos o variables de tipo continuo. Entonces, eso es más o menos la idea de cómo utilizar los gráficos, ¿no? Muy bien, por ahí creo que Yupanqui ha levantado la mano, Guamán también ha levantado la mano, me parece. A ver, si hubiera más consultas, lo pueden hacer, ¿sí? Claro. Ujú. Claro, correcto. Ajá, así es. Muy bien, entonces más o menos por ahí está, ¿no? O sea, sí lo dice la teoría, como ellos dicen, pero faltaba solamente identificarlo nada más, ¿no? Sí. ¿Alguna otra consulta? Sí, creo que por ahí alguien más levantó la mano. Sí, docente, el alumno Guamán tiene una consulta. A ver, Con dime. respecto a los tipos de gráficos de barras, ustedes, compañeras, nos están mostrando cinco tipos de gráficos, pero ¿son 5 o existen más? A ver, ¿qué dice el grupo? Existen muchos más, pero hemos visto por conveniente los más utilizados. Muy bien. Es cierto, ¿no es cierto? Sí, profesor, porque también existe lo que son diagramas de caja, diagramas de Pareto, gráficos en mosaicos, Así que es. bueno, al menos yo lo consideré como que es un poquito más complicado, ¿no? Pero obviamente que se tienen que seguir cuestiones, ¿no? En lo que se tiene que fijar o hacer, pues, ¿no? En esos datos para así realizar, ¿no? Ese tipo de gráficos también. Pero bueno, a mí estos me parecieron un poco más fáciles, se podría decir así. Pero sí existen más. Muy bien, así es cierto, ¿no es cierto? La idea es que gráficos hay infinidad, pues, ¿no? Porque son representaciones artísticas y muchos de los, llamémosles, por ahora, llamémosles autores, lo generan, ¿no? Lo que sí es necesario ahí dentro de las representaciones, clarísimo lo dijeron ellos, es tratar de hacer que tus datos tengan una representación de manera sencilla, de manera básica, que permita con claridad, en muchos de los casos, poderlas interpretar, poderlas entender, poderlas comparar, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va la idea de cuándo utilizar uno o cuándo utilizar el otro, ¿no? Y después, representaciones hay un montón. No se olviden que eso es algo también que puede salir de tu propia creatividad. Eso es parte, ¿no? Entonces, esto es lo que recogemos, son de lo que algunos generan y muchos lo utilizamos y ya van quedando, por eso yo le llamé a una parcita que les pasé por ahí, es gráficos de mayor uso, no les dije que son los únicos, ¿no es cierto? Le puse ese nombre yo ya, gráficos de mayor uso, porque gráficos hay un montón. Ustedes entran al Excel, han visto una gama de gráficos diferentes formas, ¿no? Entran a otro programita igualito, les dan gráficos cualquier cantidad. Entonces son creaciones que ya van apareciendo, pero dentro de ellas hay que saberlas seleccionar si la queremos utilizar de acuerdo a nuestras características y de acuerdo a nuestros datos, ¿no? Más o menos por ahí va la idea. Muy bien, si hubiera alguna otra consulta más, alguna otra inquietud, ninguna. Muy bien, vamos a pasar al tema 2, pero antes, en función de
sus compañeros del tema 1, para todos los grupos sería, no se olviden que si este fuera su trabajo, que también está su resumen, su consolidado, al final debe ir sus referencias de consulta, ¿sí? Sus referencias de consulta. Entonces, después que se concluye, como ahorita que ya concluyó el tema 1, siempre deben alcanzarlo al correo, ¿sí? No para verificarlo, sino para después socializarlo con todos sus compañeros, porque necesitan los contenidos cada uno de sus compañeros, ¿ya? Muy bien, entonces, después que ellos alcanzan, entonces recién se pone el calificativo. Por ahora estoy solamente cliqueando que sí participó de la exposición. Ya, el calificativo viene después que alcanzan su archivo, porque esa es la parte donde yo socializo a todos sus compañeros, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema, no sin antes decirle que los envíos de estos resúmenes se hace siempre por el correo, ¿ya? El wcast@untumbes.pe, ¿ya?